Sí, lo sé, no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede ser que Vermont pueda derrotar a Goku Super Saiyan 10 y a Zeno-sama? Bueno, en esta ocasión vas a ver, compañero, que este dios de la destrucción puede lograr lo imposible. Pero antes de empezar con el gameplay, quiero decir que este video está a 60 fotogramas, así que te recomiendo que subas a su máxima, o sea, que pongas la mejor calidad a este gameplay para que disfrutes unos 60 fotogramas bien frescos y ricos. Así que pues nada, aviso ahora para que vean el gameplay a 60 fotogramas y no avisarlo cerca del final cuando ya te viste todo el video, prefiero avisarlo ahora. Y bueno, una vez aclarado eso, quiero decir que se me ocurrió hacer este gameplay debido a que yo, cuando me enfrenté a Vermont, digamos que uno me había comentado: che, ¿por qué no hace que se agarre las piñas con Zeno-sama? Y vemos si realmente es un mod que está muy roto. Así que yo pensé, para que Zeno-sama tenga posibilidades de ganar, aunque creo que no lo va a lograr, porque estoy usando un personaje demasiado roto, y para mostrar muchas cosas ocultas que tiene este Vermont, pensé meter a dos personajes que se enfrenten a él, ¿ok? Una vez aclarado eso, vamos a poner dificultad muy fuerte, las transformaciones desactivadas, ya que ninguno de los tres personajes tiene transformaciones, así que no tiene sentido. Y ajuste de mapas, eso no importa mucho porque el escenario en el que vamos a luchar va a ser el mapa de la ciudad en ruinas, ¿ok? Elegimos a Goku Super Saiyan 10 y a Zeno-sama, un dúo muy peligroso, pero que contra el Pennywise no es, como se dice, no es una amenaza tan real, ¿no? A ver, esta canción, no, quiero una más de pelea que te haga que te corra el miedo por toda la sangre, por todo el torrente sanguíneo. A ver, ¿esta? Sí, esta me gusta. Y vamos a ir a la tierra en ruinas, porque no sé, siempre trataba de evitar ese escenario. Siempre cuando elegía, o sea, cuando iba a opciones, desajustaba la opción que te permitía que se destruyera el mapa. Así que no sé, en esta ocasión vamos a ir directamente a este mapa destruido para ver una, no sé, ya lo van a ver. Este es el Super Saiyajin. Así que bueno, medusitas, vamos a darle comienzo a esta batalla. Quiero decir que esa entrada que tiene Vermont está genial. Ojo, ¿qué pasa? Como que utiliza la combinación de meteoros, pero eso no es problema para Vermont, porque resulta que los ataques que son así tipo de acometidas no le hacen efecto a este Vermont, porque por alguna razón es como si fuera un Osaru. Viste que los Osaru, por realizás una... le usás, ¿cómo se llama esto? Le haces un ataque de acometida y no se lo podés conectar, salís volando al carajo. Bueno, contra Vermont pasa lo mismo. Y una cosita que quiero decir para causar un poquito más de miedo y de sorpresa es que este Vermont no es el mod más roto de esta ISO, sino que es Cell Booster. Digamos que este personaje de Dragon Ball AF, Cell Booster, tiene cualidades que le faltan a este Vermont para ser el personaje más fuerte. Por así decirlo, una de las cosas, esperen, quiero decir que miren lo que es el cuadrado. Esperen que me lo mandé a volar a carajo, espero que me salga. Ahí está, perfecto, agarramos la espalda, miren lo que es. O sea, aprieto cuadrado nomás, con mi poder a máximo. Tiene que estar contra la espalda, porque si lo hace de frente sale volando. Y miren lo que saca, miren lo que saca el compañero. A ver, vamos a la agarre para que vean esto. No, justo me ha realizado el super Kamehameha, no pasa nada. Es la ulti, me la va a conectar obviamente, porque justo me agarró tratando de mostrar el agarre de Vermont. A ver qué pasa. Y bueno, una de las cualidades que le falta a este Vermont, que tiene Cell Booster, es que sus técnicas, o sea, las técnicas de Cell Booster son muy rotas. En cambio, mejor dicho, porque dije cambios, nada que ver. En cambio, escuchen esto. O sea, me da cosas porque además de tener una entrada increíble, tiene la voz en inglés, en una ISO en español latino. Básicamente, este compañero es un antisistema, rompe las reglas. Y bueno, como estaba diciendo, Cell Booster tiene técnicas muy destructivas, o sea, te baja muchas barras de salud. Y bueno, este Vermont en cambio tiene técnicas normales, te baja una barra de salud normal. Y bueno, el Cell Booster te saca, no sé, el 10 veces lo que te saca una técnica de Vermont. Y además, les quiero decir, esperen que el agarre ya es algo impresionante. A ver si lo puedo hacer, vamos. Es medio complicado hacerlo, porque siempre, sí, ya me esperaba un Kamehameha ahí. De hecho tiene sentido que me empiece a spamear técnica el compañero, porque realmente se está enfrentando a una bestia. Ojo, vamos a ver esto, cae ahí. Y bueno, en realidad la técnica no le hace nada, así que no tiene nada malo conectársela. A ver, como el agarre, es que está muy lejos, a ver. Me sale, miren lo que saca con el agarre. No lo derroté, pero lo dejé a cuánto, a nada. Una bolita de energía, ya está. Buen combate. Bueno, ya derrotamos a Goku Super Saiyan 10. Y bueno, una de las curiosidades que no sé hablar de este Vermont es que, a ver, yo estoy apretando círculo y vas a ver, bueno, además de esa risa muy siniestra, es que voy a decir, te va a empezar a golpear y te va... No, bueno, ahí me defiendo. Y van a ver que este compañero... Ojo, no, tengo que moverme. Digamos que Vermont
cuando se está defendiendo, o sea, vos apretás círculo, ¿no? Y cuando apretás círculo, digamos, ojo, utiliza la protección, ok, no pasa nada. Quiero dejarme un segundo para poder explicar sin que el compañero me moleste. Bueno, quiero decir que cuando vos apretás círculo, el compañero se queda parado y parece que está tipo ahí parado sin hacer nada, pero en realidad se está defendiendo. O sea, estoy así, pero estoy apretando el círculo. Y un defecto que tiene es que vos dejas de apretar círculo y se queda tildado unos segundos. O sea, se queda parado unos segundos y ahí puedes... Y ahí te puede hacer cualquier cosa. De hecho, esto no me hace nada porque es una técnica cometida. Miren, no me la puedo conectar. Bueno, en realidad está un poquito lejos. Y bueno, hey, soy el tío Medusín del futuro. Y digamos que me olvidé de hacer una pregunta, así que se las voy a hacer ahora. ¿Quién de ustedes me quiere regalar una Play 4? Para ustedes, ¿cuál es el mod más roto del Budokai Tenkaichi 3? ¿Evil Gohan Super Saiyajin 12? ¿Majin Buu Whis absorbido? Respóndanme esa pregunta en los comentarios. Y bueno, perdón por interrumpir y sigamos con el gameplay. Básicamente es muy bueno eso. Que tipo el círculo es como que vos decís, no, está ahí parado, le conecto una técnica. Aunque no, esperen, un segundo. Lo que quiero decir que vos lo ves ahí parado y decís, no, este loco le pega una piña y total está parado ahí, no va a hacer nada. No, se está defendiendo aunque no lo creas. Aunque bueno, tiene ese efecto de que se queda parado unos segundos a pesar de que dejes de apretar círculo. Y además... que vieron que yo dije al principio lo de la técnica. Bueno, en realidad las técnicas sí se las come. O sea, vos te estás defendiendo, pero las técnicas se las va a comer igual. Es uno de los efectos que tiene. Le falta mucho para hacer un cell booster en esta ISO. Y vamos a seguir atacando ahí, perfecto, vamos. Quiero poner la ulti, pero... ah, no, es... bueno, re pelotudo. Viste que yo dije no se puede defender las técnicas y yo me quedo parado ahí como un pelotudo. Pero bueno, a ver. Vamos a ver, compañero, que quiero poner mi ulti, aunque realmente no importa mucho. Bueno, o sea... capaz que alguno quiere ver las técnicas, pero realmente no le saca mucha vida y tampoco es muy interesante que digamos. Vamos a ver. Este es mi círculo arriba. Vamos a ver. Mi ulti es medio complicado que la esquive. A ver. Sí, es que básicamente son estrellitas. No sabes qué tan... cuál es el radio de esta técnica. Es impresionante. Bueno, sí le sacó un poco de vida realmente. Le sacó casi 3 barras de salud. Y bueno, eso es una de las cosas que tenía que decir lo del círculo. ¿Qué más me falta aclarar? Bueno, de lo que no te puede conectar a ataques de acometidas. Bueno, que tiene una voz en inglés que está muy genial. Y bueno, vamos a ver. R2 círculo. Básicamente es una onda explosiva que te da una... te da, como se dice, como un sentido salvaje extra por si las moscas. Por ejemplo, ahí tengo, a ver, no me salió. ¿Por qué no puedo utilizar? Ojo, Master of the Universe. Esto sí me puede derrotar. Y una de las cositas que justo ahora puedo decirlo es que una de las cosas que le falta a este Vermouth para ser como Cell Booster, o sea, para estar tan roto como él, es que a Cell Booster vos le conectás esa técnica. Ojo, antes que llegue. No, deféndete. No, es que no se puede defender con este compañero. Es uno de los efectos, no te puede defender de las técnicas. Sí, de los golpes, pero de las técnicas no. A ver, vamos. Vamos a meter esto. What the fuck. A ver qué pasa. Vamos a golpear ahí. Perfecto, le rompí la defensa. Le mando a volar, vamos a pegar un tour por todo el mapa seno. Ahí está, quiero utilizar el círculo arriba, porque no lo utiliza. Ahí está, se ve, te quedó tildado, compañero. Y ahí me da un sentido salvaje, eso está genial. Vamos, compañero, ahí está. Utilizó mi técnica ahí para mostrar de vuelta al cuadrado, porque realmente es impresionante ahí. Y bueno, nada, básicamente quería subir este video porque digamos que, o sea, es impresionante lo que uno se puede encontrar en una ISO. Un Vermouth así re loco que te puede bajar un montón de vida. Y nada, quiero decir que los que no le den like a este video van a tener pesadillas con este payaso. Y va a aparecer abajo de tu cama cuando te levantas. Así que deja ese poderosísimo like. Y bueno, nada, una vez aclarado eso, vamos a ver. Nos acercamos, ojo, que utiliza esa técnica. Tengo que tratar de esquivarla, así que aprieto WSX. A ver, perfecto, aprovecho. Bien, no lo puedo mover a coso. Pasó. Ok. A ver, compañero, realmente me está dando pelea. Pero si hubiera sido un 1 contra 1 contra Zeno-sama, hubiera sido mucho abuso. A ver, vamos. Lo mando enfrente, otra vez. Ah, no, es cierto que esto no me la puede conectar, pero yo me lanzo ahí, así que se viene un choque. Igual recuerden, y una palanquita menos. Giremos la palanquita despacito. Me la ganó. Vamos. Vamos, compañero. Ojo. No lo puedo mover. Parálisis. Me paralizó. Uy. Ah, no. Pensé que me había paralizado a posta. Pasó. Ahí está. Lo mando a volar. Perfecto. Nos quedamos ahí los dos golpeando, ni nos movíamos. Es una batalla entre dioses. A ver. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Utilizo esto para que se aleje un segundo. Yo estoy a punto de que me derrote. Vamos. No. Vamos, compañero. Ahí está. Me estoy defendiendo. Y ahí. Ya casi lo roto. Y adiós. Zeno-sama. La pelea ha terminado. A la mierda. ¿Qué carajo fue esa risa, boludo? Y bueno, nada, este fue el gameplay de hoy. Tengo que admitir que estuve a punto de perder. Espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirlo con sus amigos para que vean a este Vermouth batiendo a duelo contra Zeno-sama y contra Goku Super Saiyan Dios. Y que se lleven la sorpresa de que este compañero, este dios de la destrucción, está muy roto.
Y bueno, nada, dejen su poderosísimo like si no quieren escuchar esa risa de Vermont a la noche cuando se levante, porque si escuchan eso es un GG, Wordplay. Y bueno, ya sabemos lo que pasará después. Y bueno, nada, se pueden suscribir al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. Bienvenidos a esta familia de medusitas. Y creo que no me falta aclarar nada más, así que bueno, nada, con Vermont me despido. Y les quiero decir simplemente que nada, muchísimas gracias por ver este video. Saben que los quiero a todos. Adiós. Me pregunto si este Vermont luchara contra Bellito. No, Bellito Black. ¿Quién ganaría? Sería un duelo interesante. No, si fuera Vermont versus Bellito Super Saiyan 5. Ahí el universo no podría aguantar esa pelea.